Ustedes saben cuál es uno de los grandes enemigos que afectan la generosidad. Y hoy el Espíritu Santo trataba esto conmigo. El mayor enemigo a veces de la generosidad no es no tener, es el afán. El mayor enemigo de bendecir a otros a veces no es no tener, es la prisa. Porque andamos por la vida con tanta prisa que pasamos por el costado del que está golpeado, por el costado del que está en el camino y no lo vemos. Y a veces cuando hablamos del buen samaritano, muchas veces juzgamos la actitud del sacerdote, juzgamos la actitud del levita, pero muchas veces ignoramos que a veces el afán de la vida lo que impide ver lo que está a nuestro lado. Y yo les digo algo, amados, cuando el corazón está resguardado por la coraza de justicia, no hay nada que impida que fluya de acuerdo al diseño que Dios tiene. No hay nada, amados. Porque Dios sabe lo que Él diseñó para cada uno de nosotros. Por eso hoy, amados, quiero hablarles sobre este tema. Estamos en la serie El arsenal de guerra de un creyente. ¿Cuántos saben que hay guerra en el mundo? Hay mucha guerra en el mundo. Siempre hubo guerras. Pero hay una guerra que muchas veces no se nombra por el mundo, solo por la iglesia, y es la guerra espiritual. Y el arsenal de guerra de un creyente es lo que nos permite vivir una vida de victoria. Que aunque venga la lucha, hay victoria. Aunque venga la prueba, hay victoria. Aunque el enemigo se levante, hay victoria. Aunque tu carne quiera hacer algo contigo, hay victoria. Bueno, amados, vamos a orar. Pero antes porque más que una prédica es una clase, es una enseñanza. Así que preparen su Biblia, su bolígrafo, su lápiz, su cuaderno. Padre, en el nombre de Jesús, yo clamo a ti, Señor, porque aunque hayamos traído, Señor, con qué tomar nota, yo te pido que seas tú escribiendo con tu tinta, con tu sangre en nuestros corazones esta palabra, Señor. Porque queremos ser transformados, queremos ser vivificados por tu palabra y por tu Espíritu Santo, Señor. Y clamamos a ti, papá, para que seas tú, mi Dios, el que pueda provocar en nosotros, Señor, por tu buena y agradable voluntad, tanto el querer como el hacer, como dice tu palabra, porque queremos hoy salir libres, renovados y transformados de este lugar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Santo eres, Señor. Ok. Bueno, amados, hoy estamos iniciando con la segunda arma de un hijo de guerra. El arsenal de guerra del creyente es amplio. Voy a tocar unas 17 armas. Y así como la verdad que terminamos la semana pasada, aunque no hemos hablado todo lo referente a la verdad, porque necesitaríamos más que un año para hacerlo, pero sí los puntos principales. Y estamos tratando dentro de esta serie las armas de fundamento, que son la verdad, la justicia que comienza ahora y después hablaremos sobre la salvación. Armas de fundamento. Y hoy lo haremos bajo el tema la protección del corazón en la guerra espiritual. Amados, en la guerra espiritual hay ataques. Y muchos pueden llegar a ser visibles porque deja secuelas, deja situaciones, deja historias, dolores. Pero muchos de esos ataques no se ven y esos son los más peligrosos. El enemigo muchas veces va a buscar que una persona no cuide lo interior, pero sí se ocupe de lo exterior. Y cuando un hijo de Dios se ocupa solo de lo exterior y descuida lo interior, se debilita. Pero hay algo que en la palabra de Dios dice que cuida nuestro interior y es la coraza de justicia. Amados, porque si el corazón de un hijo de Dios cae, todo lo demás va a caer. Todo lo demás va a caer. Por eso cuando el apóstol Pablo está hablando en Efesios 6 sobre la armadura de Dios, una de las primeras armas que él presenta es un arma de protección, no un arma ofensiva, un arma de protección. Y es la coraza de justicia. La coraza, Pablo la toma como la imagen de lo que un guerrero, un soldado romano vestía. La coraza pudiéramos decir que es el chaleco antibala que hoy usan los guardias, los altos militares, que cubren su pectoral y cubren su espalda. Esto era una pieza, amados,
que cubría los órganos más vitales, pero por sobre todo el corazón. Porque todavía un disparo en un pulmón, una flecha, algo en un costado podía quizás tener sanidad, pero cuando algo impacta el corazón, yo creo que contados con la mano son los testimonios de gente que ha podido salvarse de eso. Porque, amados, si esta pieza falla en la armadura de un hijo de Dios, todo va a colapsar. ¿Por qué? Porque espiritualmente lo que está ocurriendo es que aunque una persona tenga conocimiento bíblico, aunque una persona tenga dones espirituales, aunque una persona lleve años en la iglesia, aunque eso ocurra, incluso aunque tenga ministerio, aunque sirvas, si tu corazón no está protegido con la coraza de justicia, si no está protegido, amados, serás vulnerable y siempre estarás derrotado. Siempre va a haber derrota. Por eso la Biblia revela que esta coraza de justicia, amados, esta coraza de justicia tiene dos dimensiones que como creyente tenemos que entender. Dos dimensiones. La primera es que una justicia o la justicia de Dios es aquello que Dios otorga a un hijo de Dios por la obra de Jesucristo. Pero también tenemos que aprender a vivir en esa justicia. No basta con recibirla, hay que vivirla. Pero cuando se separan tanto lo que recibes de Cristo como lo que te toca vivir, ahí viene el problema, porque quedas expuesto de manera espiritual. Por eso, Efesios 6:14 nos dice lo siguiente: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Pero ¿qué es lo primero que dice? Estad firmes, estad firmes. Quiere decir que después de establecer la verdad como fundamento, después de entender que la verdad de Dios, que la vimos la semana pasada, como fundamento tenemos que ver que esto protege el corazón. La verdad alinea nuestra mente, nos ayuda a destruir fortaleza, nos ayuda a ganar batallas en nuestra mente, porque el enemigo ataca la mente constantemente. Pero cuando entiendes que después de la verdad viene la coraza de justicia, lo que protege el corazón. Y es donde muchos creyentes conocen doctrina, versículos, conocen, entienden conceptos bíblicos, pero muchas veces experimentan debilidad espiritual. ¿Y esto por qué ocurre? Porque la guerra espiritual no solo se libera en la mente, sino que también tiene relación con las emociones, con la voluntad. Amados, la justicia no es simplemente un concepto teológico, es una realidad espiritual que protege el interior de un creyente. La justicia de Dios protege nuestra vida espiritual, el interior nuestro. Por eso Pablo lo compara con una coraza. Dice, coraza de justicia. Amados, cuando nosotros entendemos la función de una coraza, lo que Pablo está diciendo es que esta coraza protege, esta coraza cubre y esta coraza resguarda algo que es necesario que sea resguardado. Y es nuestro corazón. Por eso Proverbios 4:23 declara lo siguiente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo quiero que lo leas conmigo. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y yo quiero hablar sobre algo y quiero que nada te distraiga, porque lo que te voy a hablar hoy, ayer el Espíritu Santo lo hablaba conmigo y así como me ministró a mí, te ministrará a ti. La expresión sobre toda cosa guardada significa dos cosas: más que toda vigilancia o por encima de todo lo que se guarda. Quiere decir que la palabra clave en este versículo es guardada. Guardar es la palabra clave. Y la palabra guardar significa guardar, vigilar, custodiar, aquello que se protege, aquello que se mantiene bajo resguardo. Eso es lo que habla la palabra guardar. Esto no se limita a lo material, porque en el contexto bíblico, esta palabra, amado, se refiere a todo aquello que el ser humano protege o decide custodiar. Y yo quiero decirle algo, amados. Esto incluye posesiones, trabajos, amistades,
responsabilidades, reputaciones. Todo aquello que el hombre considera valioso en su entendimiento, lo guarda, lo cuida y lo protege. Pero el Señor te está diciendo, por sobre todo lo que tú crees que es valioso, guarda tu corazón. Entonces, el sentido del versículo no es solo cosa como algo material, sino como un sentido real de que por encima de todo lo que nosotros protegemos, Dios nos dice, protege tu corazón. Amados, esto no es una comparación de prioridades, es una comparación de prioridades. No es a la ligera, esto es una comparación de prioridades. El apóstol está diciendo, el ser humano protege muchas cosas. Y yo te pregunto, ¿qué hoy estás protegiendo? ¿Qué es lo que hoy estás protegiendo, pero estás descuidando tu corazón? ¿Qué es más importante, tu apariencia, tu economía, tu provisión? ¿Qué es más importante para ti, tu posición, tu imagen? ¿O lo que Dios te dice? Por sobre todo eso, guarda tu corazón. Amados, no hay nada más importante que guardar el corazón. El Señor dice incluso en su palabra, guarda mi palabra, guarda mis mandamientos. Por encima de su palabra y los mandamientos dice, guarda el corazón. Pero ¿cómo yo guardo el corazón? Por la palabra y por los mandamientos. Pero tengo que guardar el corazón. Amados, muchas veces el ser humano suele vigilar lo externo. Le pones alarmas, GPS a lo que compras, vehículos, motos, lo que sea. Pones cámaras en tus casas. El ser humano vigila, se esfuerza. Pones contraseña en tu celular. El ser humano se esfuerza por controlar y por cuidar todo lo que tiene. ¿Cuántos le ponen ese candadito que aparece ahora en las rocas de la Coca-Cola para que no se las beban en casa? Hasta eso ya inventaron. Hasta eso. Una lonchera con candadito pequeño. Cualquier cosa es importante para guardar, pero a veces ignoran lo que la palabra dice. Guarda tu corazón. Pero acá hay otra palabra que necesitamos entender. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y la segunda palabra que trae un resultado poderoso es la palabra mana. Y esta palabra mana significa salidas, fuentes, brotes, corrientes que emergen. Literalmente este versículo está diciendo, porque de él salen fuentes de vida. ¿Y quién es el Espíritu Santo que trae y provoca ríos de agua viva? Entonces es decir que el corazón es la fuente donde fluye la vida de un hombre. Es el centro del ser interior. Por eso Jesús había hablado y había dicho, del corazón salen los malos pensamientos. Por eso el que no guarda el corazón, de su corazón saldrá. No es lo que come, no es lo que entra, es lo que sale, lo que contamina. Por eso lo que sale de nuestra boca, lo que sale del corazón, es lo que determina nuestra vida. Amados, tus decisiones, tus palabras, tus acciones, todo lo que haces sale del corazón. Y cuando hablo del corazón, hablo de la mente. Nadie maquina adulterio si primero no lo pensó. Nadie codicia lo que no vio y lo que no se alteró en los pensamientos. Nadie puede planificar un robo si primero no lo pensó o vio algo que le llamó la atención. Todo viene de acá adentro. Por eso Jesús dijo, del corazón sale todo lo malo. Todo lo malo. La mentira sale del corazón. La difamación sale del corazón. Todo sale del corazón. Por eso, amados, el corazón no solamente siente la vida, el corazón produce la vida. Producirá vida. Por eso hoy Dios nos está diciendo que antes de guardar tu casa, guardes tu corazón. Antes de guardar tu reputación, guarda tu corazón. Antes de resguardar tu ministerio, tus dones, guarda tu corazón. Porque ¿de qué nos sirve manifestar poder de Dios y el corazón esté contaminado? Hipócritas, dijo Jesús a los fariseos. Hipócritas, dijo. Ellos servían, ellos corrían mal y tierra para ganar un prosélito y después lo convertían en un hijo de Satanás. Amados, todo lo que nosotros lleguemos a hacer nacerá primero de nuestro interior. Va a nacer de dentro nuestro lo que lleguemos a hacer. Por eso el enemigo no siempre ataca con ataques visibles. Muchas veces viene con lo invisible, con lo pequeño, con lo que está dentro. Amados, el enemigo muchas veces lo hace porque él quiere abrir puertas internas. Por eso cuando el corazón no está bien guardado y resguardado, el enemigo estará utilizando el pecado para hacerte caer.
la incoherencia espiritual, la doble vida, vicios, ataduras. Todo eso el enemigo lo va a usar, pero eso nace del corazón. Por eso entender la justicia es fundamental para la vida espiritual. Tenemos que entender la justicia. La Biblia revela que la justicia tiene dos dimensiones. La primera, una justicia que recibimos, esa es la justicia impartida. Esa viene no porque la ganamos, esa viene por amor, por misericordia, justicia impartida. Pero hay una segunda justicia, es la justicia que vivimos, la justicia vivida, la justicia práctica. Cuando nosotros entendemos estas dos dimensiones y trabajan en armonía, Dios va a caminar con nosotros como escudo de protección y tendremos una coraza puesta. Ahora, cuando vemos la justicia imputada, es nuestra posición en Cristo. ¿Cuántos saben que son justos delante de Dios? ¿Hiciste algo para ser justo? Nada, lo hizo Él. Quiere decir que la justicia impartida es nuestra posición en Cristo. La justicia imputada es aquella que Dios concede al hombre por medio de la sangre de Cristo. Ahora, esto no es resultado ni de méritos humanos, ni de decir que sos buena persona, ni de querer hacer el bien por tu cuenta. Esto solamente dependió de Él. Amados, el pecador es declarado justo por causa de Cristo. Cuando tú entras delante de Dios y le dices, Señor, heme aquí. No vengo con mi justicia, no vengo con nada, vengo solo con la justicia de tu Hijo. Jesús dijo, cuando entres delante del Padre, entra en mi nombre. Cuando pidas algo, pedí en mi nombre. Todo es en el nombre de Jesús. Él es el que nos dio posición. Él es el que nos dio la justicia. Por eso la segunda carta a los Corintios, el apóstol le expresa claramente y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto significa, amados, que un creyente delante de Dios no se presenta basado en su testimonio, en su historia de vida pasada. Tú no te presentas delante de Dios por tu historial. Tú te presentas delante de Dios por la obra perfecta que Cristo hizo para abrirte la puerta, para que el velo que ya fue rasgado te permita entrar. Aquí Pablo revela, amados, un gran intercambio de redención. Cristo tomó nuestro pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Él tomó nuestro pecado para que nosotros pudiéramos tomar la obra perfecta de Él. Eso es un intercambio de redención. Amados, pero cuando nosotros entramos y vemos la parábola en Lucas 15, 8, 10. Lucas 15, 8, 10 dice, oh, ¿qué mujer tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia para encontrarla. ¿Quién no perdió una moneda, un billete y limpia, barre, sacude, hace todo lo que tenga que hacer hasta que lo encuentre? Amados, la moneda que estaba perdida, pero no había dejado de tener valor. La moneda estaba perdida, pero no había perdido su valor. La moneda no se volvió barro, la moneda no se volvió polvo, simplemente estaba extraviada. Quiere decir que seguía siendo una moneda, seguía siendo un dracma. Seguía teniendo valor para esta mujer, solo que estaba extraviada. Y esto es exactamente lo que ocurre con el ser humano. El pecado muchas veces nos pierde, nos ensucia. El pecado muchas veces nos aparta de Dios. El pecado muchas veces nos pone en una condición extraviada. Pero no elimina el valor que Dios puso en ti por la obra de Cristo. Cuando Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, está diciendo que Cristo entró en el lugar de donde el hombre estaba perdido para que el hombre pudiera encontrar camino de gloria, de redención. Amados, es como que el dueño de la casa dijo, hay una multitud perdida. Hay una multitud que está muy extraviada. Yo voy a barrer, voy a buscar, porque yo tengo que encontrar. Lo primero que hizo esta mujer fue encender una lámpara. Ella encendió una lámpara. Esto habla de revelación, habla de Espíritu Santo. La palabra de Dios es la que convence,
de pecado, de justicia y de juicio. Y la luz de Dios comenzó a alumbrar donde había que encontrar. Por eso hubo un intercambio. No solamente Cristo tomó el pecado del hombre, sino que Cristo se intercambió con el Espíritu Santo para que hoy esa revelación pueda llevarte a la justicia de Dios. Dice que después ella barre la casa. Esto habla de procesos. Por eso cuando Mili contaba su testimonio, esto habla de que muchas veces Dios te dice por las buenas o por las malas. Pero mi justicia, lo que tú vales para mí, yo lo recupero. Porque Dios es el que busca. Y dice que finalmente esta mujer lo encontró. Cuando vemos en el versículo 9, dice, y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Y en el versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Yo quiero que entiendas algo. Y dime si lo has visto así. ¿Viste lo que dijo Jesús? Hay gozo delante de los ángeles. Gozo delante de los ángeles. No quiero cometer una herejía, pero voy a poner un ejemplo. Junto a ustedes, que no es mentira, en este momento hay ángeles. Una persona en pecado se arrepiente. Pero dice que delante de esos ángeles hay gozo. Hay gozo. Amados, cuando el pecador se arrepiente, ocurre más que una emoción que puede sentir un ser humano. Cuando un pecador se arrepiente, es una declaración espiritual de que el Padre es el que se goza. Los ángeles no se gozan primero. El Padre se goza por el arrepentimiento de un pecador y los ángeles tienen gozo delante de ellos. Es decir, que el primero que se goza es Dios, es el Padre. Por eso Jesús está diciendo que hay gozo delante de los ángeles. A veces la gente no se arrepiente de su pecado porque piensa que Dios no le va a mirar más. A veces la gente no se arrepiente de su pecado porque es mejor cargar con la culpa y la condena y no mirar al Padre, al Creador. Pero aquí está diciendo que el que se arrepiente provoca gozo en el corazón de Dios. Provoca gozo. Amados, por eso la palabra de Dios dice, y concluye diciendo, esto lo vimos, dice la palabra de Dios en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amados, esto significa que la moneda que estaba perdida ahora vuelve a tener su valor. Vuelve a encontrar la posición correcta. Antes éramos culpables, separados, condenados. Ahora justificados, reconciliados, aceptados delante de Dios. Por eso yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu condición delante de Dios? ¿Cuál es el pecado que estás cargando? ¿Qué es lo que te está condenando? Mentira, chisme, malos pensamientos. ¿Qué es lo que hoy está condenando tu vida? Yo quiero que sepas que si te sientes sucio como una dracma, tirado por el piso, no importa que la escoba del Señor pase, mientras sea su escoba, es porque va a haber gozo en el trono por un arrepentimiento tuyo. Amados, la justicia cambia la posición espiritual del hombre. La justicia de Dios cambia la posición espiritual que un hombre tiene. Pero aquí viene el punto más importante. Esta restauración no termina con la posición. La moneda no simplemente restauró la posición. Esto lleva transformación. Por eso la palabra dice en 1 de Juan 3:7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Esto revela la segunda dimensión de la justicia práctica. La primera es por Cristo, por lo que Él hizo. La segunda es la justicia práctica. La justicia práctica es la evidencia visible de la justicia que hemos recibido de Cristo. Porque la fe, amado, la fe verdadera produce transformación. Por eso Santiago dice en 2:17, así también la fe, si no tiene obras,
es muerta en sí misma. No somos salvos por obra, la obra la hizo Cristo. Él nos justifica, pero nuestra fe tiene que manifestar justicia de parte de Dios. Amados, la gracia nos encuentra perdidos, pero la justicia nos devuelve a nuestra posición correcta. Eso es lo que ocurre. Y cuando la justicia de Cristo nos alcanza, no solo cambia nuestra posición delante de Dios, sino que también comienza a transformar nuestras vidas. Somos transformados. Pero el peligro, amados, es separar estas dos dimensiones. Y el primer extremo son aquellas personas que descansan en la justicia imputada. Gente que se conforma con lo que Cristo hizo, pero no vive como Cristo demanda que debamos vivir. Gente que dice, Dios me perdonó, Cristo me justificó, ya lo tengo todo. No funciona así. En su vida siguen cargando con pecados tolerados, doble vida, desorden espiritual. Viven como quieren. Amados, esto lo único que hará es abrir puertas espirituales. Porque creerás que estás protegido por la justicia de Cristo. Sí, esa te posiciona. Pero si no vives esa justicia, eso abrirá puertas espirituales. Y el segundo extremo son las personas que intentan vivir correctamente. Intentan vivir correctamente sin comprender lo que Cristo ha justificado y cómo vivir la vida justificada. Y esto provoca gente legalista, gente religiosa, gente que quiere ser justificado por sus obras, por las buenas acciones. Y eso solamente se manifiesta por la fe. Por eso Pablo lo habló y lo dejó claro. Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe en Cristo. Es decir, tenemos que ser hallados en Cristo porque la verdadera fortaleza espiritual ocurre cuando ambas dimensiones se unen. Cuando el creyente sabe quién es delante de Dios y también sabe cómo vivir con Dios. Porque no es vivir apartado de Dios. Amados, para entender por qué esta coraza es tan importante, primero debemos recordar algo que ocurrió en el principio. Porque la justicia no solo responde a una necesidad doctrinal, sino que responde a una práctica espiritual. Y el problema, amados, del pecado no fue solamente que el hombre cometió un acto, sino que el hombre perdió posición espiritual. Y el enemigo siempre va a buscar la manera de atacar tu posición. Va a tratar de debilitar la coraza de justicia, trayendo pensamientos, fortalezas a tu mente. No vales nada, no lo lograrás. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué oras? ¿Para qué vuelves a pedir perdón si mañana pecarás igual? Esas voces en tu mente. Y con esto no estoy diciendo que te conformes con decir sí, lo voy a intentar. No, el Señor te dice apártate del pecado, arrepiéntete y apártate. Por eso la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, todos pecaron. Y la palabra destituido significa literalmente quedarse corto, perder acceso. Y yo no sé qué área de tu vida hoy tú sientes que está corta delante de Dios o qué acceso está cerrado a causa de una condición. Yo te digo que el Señor hoy te está diciendo, levántate, sacúdete el polvo y vuelve a tu lugar. Amados, la moneda estaba en el piso llena de polvo, escondida, tirada por algún rincón de la casa. Había perdido posición, pero sin embargo, Dios lo restaura. Cuando esa moneda fue encontrada, hubo gozo en el cielo. Por eso Romanos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amados, la moneda volvió a su lugar. El pecador cuando se arrepiente vuelve a su condición delante de Dios, a su posición. La moneda estaba cubierta de polvo, pero su identidad no cambió. A veces nosotros le creemos las mentiras al enemigo. Tu identidad no cambia. Simplemente que Dios quiere que vuelvas al diseño. De la misma manera, amados, el pecado puede cubrir la vida de una persona. Pero cuando Dios barre, lo hace para encontrarte. Cuando Dios te procesa, lo hace para levantarte y para transformarte. Por eso Dios busca, siempre Dios busca. Y la palabra de Dios dice, ¿quién es el hombre para que de él te acuerdes?
Por eso Cristo vino. La palabra dice que Él vino para recuperar, para salvar lo que se había perdido. Por eso el Espíritu Santo está, porque Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Amados, Dios no solo ve lo que hacemos, Él también ve lo que Él ha creado con valor. Cuando la mujer encontró la moneda, ella dijo, gozaos conmigo porque he encontrado el dracma que había perdido. Y después termina el Señor diciendo, hay gozo delante de los ángeles. Amados, cuando tú lees el capítulo 15 de Lucas, de donde sale esta parábola, hay 3 parábolas. Hay 3 parábolas. El pastor que perdió su oveja, él se gozó con la oveja que encontró. Está la mujer que pierde la moneda, ella se goza y llama a sus amigas. Pero también está el padre del hijo pródigo que sale a recibirlo. En cada caso, el que buscó fue el que celebró. El padre salió al encuentro, celebró. El pastor buscó la oveja, celebró. Y la mujer buscó la moneda y celebró. Y los ángeles fueron testigos de lo que estaba ocurriendo. Por eso Sofonías 3:17 dice, Jehová está en medio de ti, se gozará sobre ti con alegría y se regocijará sobre ti con cánticos. Dios no solo salva, Dios se alegra al que salva. Al que salva. Jesús dijo en el Evangelio de Lucas 9:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si Él vino a buscar, cuando lo encuentra, se goza. Por eso en Hebreos 12:2 habla de que el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Quiere decir que hay gozo en la redención, hay alegría en el rescate. Amados, esto debería cambiar completamente nuestro pensamiento y nuestra manera de pensar, nuestra perspectiva. Porque mucha gente cree que está molestando a Dios cuando se arrepiente, pero Dios no se molesta cuando tú te arrepientes. Dios no se agota en paciencia cuando tú te arrepientes. Y nunca llegas tarde siempre que te arrepientes. Cada vez que vuelves a Él, el cielo celebrará, el Padre se gozará y el Hijo habrá dicho, manifiesta ha sido completa mi obra. Amados, el arrepentimiento no provoca juicio, provoca gozo delante de los ángeles. Dios se goza. Dios se goza. Y quiero que medites en estas 3 preguntas. Quiero que estas 3 preguntas te hagan meditar. ¿Estamos viviendo desde la posición de justicia por Cristo? ¿O estamos viviendo desde una posición de condena y de culpa? Nuestra vida refleja la justicia práctica que dice la Escritura. ¿Estamos viviendo esta justicia? Una vida de arrepentimiento y de consagración a Dios, exponiendo por la fe lo que hemos recibido. Y número 3, ¿estamos guardando el corazón como dice Proverbios 4:23? ¿O todavía le estamos dando prioridades a cualquier cosa menos a lo que Dios dijo, guarda tu corazón? Por eso Efesios, el apóstol dijo, vestíos de la coraza de justicia. La justicia, amados, protege el corazón porque el enemigo siempre intentará atacar desde adentro. El enemigo intentará robarte tu posición, la que Cristo te dio. El enemigo intentará contaminarte el corazón que ya Dios restauró. Por eso es necesario que protejamos el corazón. Porque cuando el corazón está protegido de la condena, de la culpa, del pecado tolerado, de la doble vida, de la satisfacción que provoca este mundo, que es solo para muerte y perdición. El enemigo, amados, va a querer que siga siendo una moneda perdida. Pero depende de cada uno de nosotros. Jesús dijo en Mateo 15:19 que del corazón salen los malos pensamientos. Lo que está en el corazón determinará nuestra vida espiritual. Por eso tenemos que cuidar el corazón. Ahora quiero que entiendas algo, cómo actúa la coraza de justicia.
La coraza de justicia funciona como una cobertura espiritual. Y esta coraza va a protegernos de la condenación, de la corrupción interna. De eso nos va a proteger la coraza. Entonces, cuando yo entiendo que Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo estoy entendiendo que si mi corazón está resguardado en esta palabra, quiere decir que no hay condenación para mí. Amados, la corrupción interna. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cuando el corazón está guardado, el creyente permanece. Cuando tu corazón está guardado, tú permanecerás. Y no vas a ser movido fácilmente ni por las emociones, ni por lo que te pinten que es lindo, ni por lo que creas o parezca bueno, porque tu interior estará protegido. Pero cuando la justicia se descuida, la coraza se debilita y hay pérdida. Amados, quiero ir concluyendo con esto. La coraza de justicia no es un símbolo religioso, la tomo y me la pongo. No, esa coraza viene por la obra de Cristo, pero también tenemos que vivir por fe lo que Cristo nos llamó a vivir. Esto es una protección real. Dios no solo nos justificó perdonándonos, Dios también nos protege afirmándonos en Cristo. Y hoy el Espíritu Santo, amado, nos recuerda dos cosas. No basta con haber sido justificados. Hay que permanecer en esa justicia. Hay que permanecer. Porque cuando la justicia está firme, el corazón está protegido y la conciencia va a prevalecer. Y ahí donde está